¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de la asignatura Organizaciones Inteligentes. Vamos a estar trabajando un buen rato este día con el tema número 2 que se llama Patrones defensivos de la organización. Si recordamos, en la primera sesión, en el primer acercamiento que hicimos con la materia, estuvimos trabajando sobre el contexto en donde hoy día se mueven las organizaciones en lo general y en particular las organizaciones educativas. Recordarán que uno de los temas que abordamos fue precisamente el ver cuáles serán los retos y desafíos que hoy vienen enfrentando las organizaciones educativas. El principal fenómeno que nos mueve a todo este cambio es precisamente el uso y la aplicación de las tecnologías. Las tecnologías nos han movido, esto nos ha dado la posibilidad de hacer crecer nuestras organizaciones, pero obviamente significa retos. Señalábamos en la sesión pasada que algunos de estos retos ya los habíamos enfrentado o estábamos trabajando en ellos. Tal fue el caso del cambio del paradigma educativo. Nosotros hasta el 2004 teníamos como patrón de referencia en la educación la enseñanza, el paradigma conductista, y transformamos el modelo hacia el paradigma constructivista. Hablábamos que el cambio no solamente se daba en el terreno de lo académico, en el terreno de la docencia. En las escuelas, las transformaciones externas también están obligando a las instituciones a una transformación en el ámbito de lo administrativo. En las lecturas que realizamos en el primer tema, recordarán que nosotros hablábamos de cómo las escuelas, las instituciones educativas, están emigrando del paradigma, que podemos llamarlo así, de la administración escolar, hacia lo que ahora se conoce como la gestión educativa. Los roles los planteamos la ocasión pasada de manera muy clara. Cuando nosotros hablamos de administración educativa, estamos hablando precisamente del manejo de los recursos que se tienen en una institución, en una organización, recursos materiales, recursos financieros y lo que conocíamos como recursos humanos. Ese recurso humano devenía de una vieja práctica de la administración científica de Taylor, de lo cual ya hemos hablado. Nos brincamos a la gestión educativa. ¿Qué hablamos de la gestión educativa? En la gestión educativa, el valor de la organización se centra precisamente en el factor humano. Hablamos que el énfasis de la gestión está en darle valor al factor humano para hacer poderosa la organización. Y la propia organización con este factor no puede seguir en la tarea de administrar los recursos humanos a los que estaba acostumbrado. Nosotros hablamos hoy día de factor humano, y dentro del factor humano de lo que estamos hablando son de conocimientos. ¿Qué deben hacer hoy día los responsables de los cuerpos directivos? Gestionar lo que las personas saben, ayudarlos a que los resultados que pueden lograr con lo que ahora saben tengan y sean más exitosos que solamente administrar lo que les tocaba hacer. Esto trastoca totalmente el sentido de la administración, porque entonces ya no hablamos del factor autoridad y dependencia. Hoy día, en los directivos debemos de estar hablando de liderazgos, pero no de liderazgo de seguidores, porque entonces volveríamos a caer a la trampa de la administración. Uno es la cabeza y los demás siguen lo que dice la cabeza. El día de hoy en la organización lo que requiere son líderes
pero que trabajen con líderes en sus espacios. Es decir, reconocer lo que la gente sabe y darle un peso específico a lo que la gente puede aportar, aún sin estar dentro de su ámbito. Implica un diferencial importante. Implica que no podemos continuar trabajando en grupo, es decir, cada quien haga lo que le corresponda, sino que hoy hablamos de un trabajo en equipo. Y recordemos que el trabajo en equipo estamos hablando de competencias diferentes que confluyen en un propósito y un fin común. La gestión educativa nos habla de esto, nos habla que aparte de que de los directivos esperamos liderazgos hoy día, también nosotros estamos esperando que el trabajo se centre en ubicar la finalidad de la organización. Una finalidad a la cual todo mundo aporte, todo mundo la tengamos como nuestro eje de referencia. Si nosotros logramos eso, estamos hablando precisamente de una organización inteligente, de una organización que esté esforzada en lograr una visión en común. Y que si esa visión cambia, la visión de cada uno de los miembros de la organización también se modifica en razón del nuevo rumbo que ahora se pretende. Decirlo de esta manera pareciera ser algo muy sencillo, porque entonces voy a hacer poderosos a mis colaboradores, les voy a dar una visión, y como todo el mundo se siente recompensado, pues vamos todos hacia el mismo fin. Hasta ahí podríamos nosotros pensar que la organización tiene como responsabilidad en el cambio de la gestión. Nos toca hoy analizar si esto es el escenario, ¿qué sucede con los actores? No podemos pensar que los miembros de la organización, nuestros colaboradores, los trabajadores, estén como esperando que alguien venga y les diga de qué manera diferente pueden hacer las cosas. O incluso es difícil pensar que se pueda considerar que la gente está dispuesta a aceptar nuevos retos. La verdad es que nos guste o no, las formas en que hemos venido trabajando durante muchos años es la forma en que sabemos trabajar. Y que si alguien viene y quiere modificarla, aun cuando no estemos muy de acuerdo con lo que hacemos y cómo lo hacemos, también estamos ciertos que es así como sabemos hacerlo. Parece un trabalenguas, sin embargo no lo es, porque vivimos en espacios de confort, donde ya sabemos lo que hay que hacer, aún sin estar ciertos que sea totalmente valedero para la organización. Así se ha hecho, así se hace y así se hará. Es lo que podemos pensar. Si consideramos esta variable, entonces fíjense, estamos hablando de rutinas de trabajo. Y ante cualquier modificación que queramos hacer de esa rutina de trabajo, lo que vamos a encontrar son patrones defensivos en la organización. Porque al momento que queramos que la gente haga algo diferente, algo que no había hecho antes, y que incluso la propia gente no sienta que es obligado a hacerla, entonces va a tener un patrón defensivo que va a integrar a la organización contra la innovación. Estos son patrones defensivos. Es el tema que vamos a estar abordando en esta sesión. ¿Cuál es el propósito que tenemos el día de hoy en esta sesión? Identificar los patrones defensivos que limitan la transformación de la institución a una organización inteligente. Pero no solo eso, no solamente es identificarlos. Si los identificamos, pues a lo mejor decimos estos son los obstáculos que tengo para transformarme. También lo que vamos a hacer es generar estrategias para transformar esos patrones defensivos
en patrones creativos, en patrones que permitan verdaderamente no solo eliminar, sino cómo los aprovechamos para que esa inercia y esa negación que tenemos al cambio se vuelque en un deseo, se vuelque en una ambición por hacer las cosas. Para abordar el tema, nosotros vamos a estar trabajando en 4 áreas específicas en los siguientes minutos. Esas áreas específicas, por un lado, son: ¿cuál es la estructura y los procesos que se dan en la organización? La estructura y los procesos de organización se vuelven relevantes en el sentido de la nueva comprensión de la organización. En un momento vamos a hablar de ello. Por otro lado, hay otro tema que es como muy central para el logro de los propósitos. ¿Cuál es el compromiso que los miembros de la organización, cuál es el compromiso que cada uno de los trabajadores en la organización tiene? Porque de repente nosotros podemos asumir que todos tienen el mismo compromiso, dado que todo el mundo recibe un salario. Sin embargo, no es así. El compromiso, no en todos los casos, es el salario el elemento de referencia. Hay otros elementos sobre los cuales vamos a estar abordando y que tenemos que considerar cuando estemos hablando de cómo transformar esas rutinas defensivas, de cómo hacer las cosas. Tiene que ver con el compromiso y con la adhesión. ¿Qué tanto las personas se sienten parte de la organización? Si ustedes ubican a su propia institución, se van a dar cuenta, si piensan en las gentes que las constituyen, que no todo el mundo siente la camiseta del mismo modo. Algunos tienen la camiseta, pero no se la ponen. Algunos traen la camiseta puesta solo para que les tomen la foto. Algunos la traen adherida a la piel porque son parte de la institución. Aquí la pregunta es: ¿cuál es la situación que tenemos en nuestra organización? Porque depende de ese compromiso y adhesión, es el nivel en que estoy dispuesto a romper las tradiciones laborales que tengo. 2 puntos. De estos 2 puntos deviene precisamente el aspecto de las rutinas defensivas de la organización. Cosas tan simples que mencionamos, escuchamos, decimos, nos dicen, que parecieran no ser tan relevantes. Eso yo ya lo sabía. Eso no me toca. En 5 minutos me voy. Estas pequeñas cosas son rutinas defensivas poderosísimas que nos muestran simplemente en la cuestión: en 5 minutos me voy. Yo puedo ver el compromiso que tiene la persona con la organización o el nivel de adhesión en una sola expresión. Vamos a ver cuáles son esas expresiones tan comunes que se reiteran en la organización y que en realidad no son otra cosa más que una rutina defensiva que tienen hacia el trabajo. Y el cuarto tema que vamos a abordar es un tema como muy común también, cotidiano. Tiene que ver con lo que conversamos, tiene que ver con lo que platicamos. Tiene que ver con el fenómeno de callar o de guardar silencio. Muchas veces nosotros vemos que hay reuniones donde se proponen o se realizan proyectos y entonces cuando preguntan, ¿está claro? ¿Entendimos? ¿Estamos de acuerdo? Resulta que se oye el sonido de las moscas, porque no hay una sola palabra. Y uno pregunta, ¿están guardando silencio o se están quedando callados?
Tenemos que ser muy claros en esta definición, porque precisamente quedarse callado es una de las rutinas defensivas principales de la organización. Hablar significa comprometer. Entonces me quedo callado. Y quedarse callado implica la imposibilidad de transformar mi organización hacia una organización inteligente. De eso vamos a estar hablando. Previo a la temática, les hicimos llegar por plataforma materiales de apoyo para poder entrar a esta sesión. El primer material que ustedes encontraron es un material que me permití resumir de varios autores. Y le he llamado patrones defensivos. Es una lectura, ustedes a estas alturas ya tuvieron que haberla hecho. Es una lectura donde se abordan los 4 elementos que tiene el capítulo. Hago mención de los significados de lo que significa un patrón defensivo, de lo que significa y lo que relaciona los patrones defensivos con la actuación de las personas, así como también de manera muy precisa he resumido a diferentes autores sobre el significado y la operativa de la organización. Ustedes tuvieron oportunidad de encontrar que si bien la organización es un conjunto de personas que se integran en torno a un objetivo común y plantean métodos, procedimientos, políticas de actuación, era la organización que estaba constituida, era la organización tradicional. Esa organización el día de hoy se ha modificado a una organización en la sociedad del conocimiento. Y en la sociedad de conocimiento, el factor principal que mueve a esta sociedad es el cambio como único elemento de permanencia en el tiempo. La organización entonces tiene que adecuarse a ese cambio. En la lectura que me permití resumir, les doy una referencia amplia de lo que el cambio significa para la organización. De igual manera, un siguiente elemento que toco de manera muy precisa y muy puntual tiene que ver con las rutinas defensivas. ¿Cuáles son estas y qué significan? Es interesante observar cómo las rutinas defensivas no tienen que ser rutinas que se expresen. Las rutinas pueden ser expresiones corporales o pueden ser expresiones emocionales. El simple hecho de manifestar molestia cuando nos he solicitado algo, lo único que significa es que no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces hay una rutina defensiva en ese sentido. Interesante es ver por qué esa rutina se ha generado ya como patrón de conducta. ¿Y qué tenemos que hacer para modificar ese patrón de conducta en algo que sea motivador para el trabajador? De esto hablo en la lectura de patrones defensivos. Después les pedimos que viesen un video. Desgraciadamente el video de cuando lo consignamos, que fue hace poco tiempo, al día de hoy ya lo retiraron de YouTube. Sin embargo, yo quiero comentar de qué trata porque refiere con mucha precisión de qué manera la organización va formulando patrones defensivos. Es un video que habla de la construcción de un gran auditorio en Londres en 1999 que se va a inaugurar en el año 2000. Se fue pensado y construido 5 o 6 años antes del fin del siglo. Y entonces fue un gran proyecto que increíblemente, como lo fue en su momento el caso de México, un caso que tuvimos en México,
No fue revisado ese proyecto, se echó a andar y cuando el proyecto está concluido, se dan cuenta que esperaban un aforo de 100,000 gentes, pero los estacionamientos y los elevadores no daban más capacidad que 10,000 gentes. Fue un fracaso extraordinario. Este fue un hecho real que se vivió y se supo en todo el mundo. Cuando se analiza qué sucedió, resulta que al final nadie era responsable porque todo el mundo confió en que el otro revisaría su propio trabajo. Rutinas defensivas ante la imposibilidad de asumir una responsabilidad. Entonces busco cómo defenderme. Al final el proyecto es un fracaso. De eso trata el video. Yo les ofrezco que en aquellos lugares en donde estemos cercanos se los vamos a hacer llegar y donde nuestros instructores tengan oportunidad de ir, se los van a pasar. No les preocupe eso para la tarea. Rutinas defensivas y destrezas de incompetencia. Fue la segunda lectura que les recomendamos de Valdemar Ramírez. Y en esta lectura básicamente hace un acercamiento a toda la temática de las rutinas, pero además centra su atención en cómo las rutinas defensivas emergen muchas veces por la incompetencia que tenemos de desarrollar actividades de forma diferente. Entonces preferimos establecer todo un mecanismo para no llegar a ello, porque no somos capaces de reconocer nuestra incompetencia ante los nuevos retos que tenemos. Este es un tema que Valdemar Ramírez toca de manera como muy interesante. El segundo video, que si tuvieron oportunidad de verlo, se llama Ese no es mi problema. Y entonces anuncia a través de una película animada una situación interesante acerca de un incendio. Y como todo mundo se da cuenta que es un incendio que va creciendo, pero como no cae en su ámbito de responsabilidad, pues entonces hay que pasarlo al que sigue. Y en ese pasarlo al que sigue se incendia el edificio. ¿Cuál es la razón? Ese no es mi problema, que el que le toque lo apague. ¿Por qué? Porque hay un sentido de grupo. Les hablaba hace un momentito que una característica de la sociedad, de la organización inteligente en la sociedad del conocimiento, tiene que ver con el trabajo en equipo. Ese no es mi problema, es un perfecto ejemplo de lo que es trabajar en grupo. Solo responsabilizarse del área que le tiene como competencia, sin considerar que forma parte de una estructura mayor. Tercer lectura. Y yo espero que la hayan leído con mucha atención y atingencia, porque aquí tenemos la oportunidad de leer a dos reconocidos autores en el tema de las rutinas defensivas. Uno de ellos es Chris Argyris y el otro Robert Putnam. Son gente que desde los años 60 han estado trabajando en este tema, precisamente en el análisis de la sociología de las organizaciones. Y se han dado cuenta que las rutinas defensivas en la organización tienen que ver con lo que Valdemar nos toca, como las incompetencias, pero tiene que ver también con lo que Rafael Echeverría, autor que vimos en la sesión pasada, que nos habla acerca de la ontología del lenguaje, nos señala del fenómeno de callar. Ese fenómeno de callar del que en el índice les estaba mencionando. Y cerramos con una lectura de Ángel Luis Arbóñez, que nos habla de un tema totalmente diferente: las rutinas creativas. ¿Cómo transformar todo este escenario de negación, de incompetencia, y dar una escalada a un espacio de creatividad? Un espacio en donde las rutinas se transforman y lejos de negar la incompetencia, es aceptar lo incompetente que soy para practicarlo de manera diferente
y establecer el compromiso de aprender. Aprender es la herramienta principal de la cual vamos a hacer uso para transformar nuestras rutinas defensivas en rutinas creativas. ¿Qué es la organización? Estamos en el primer subtema, estructura de la organización. La organización es un término que nosotros hemos adaptado de la sociedad industrial, el conjunto de personas, métodos, equipo, maquinaria, enfocado hacia la producción de ciertos productos o ciertos servicios, en donde las personas forman parte de la gran estructura y son especialistas para cada área en los diferentes niveles que les competen. Eso era en la sociedad industrial, esa sociedad en donde en el cuestionario que resolvieron en la unidad de 1, donde se ubicaron si estaban más en la sociedad industrial o en la sociedad del conocimiento, evoluciona. Es decir, si nosotros vivimos todavía en esa estructura, deberíamos considerar que la sociedad se ha movido. Y hoy en la organización, adicional a lo que acabamos de mencionar, se mueven 3 cosas más. Se mueven nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevo conocimiento. Concepto, ideas y conocimiento son elementos que hoy forman parte sustantiva de las organizaciones. Una organización que cierra sus puertas, cierra su convenio a nuevas ideas, es una organización que sin duda en algún momento va a fracasar. ¿Por qué? Porque las nuevas ideas es algo que hoy día es como un capital que se tiene en las personas. Es en este contexto en donde el desarrollo de la organización es que cambia. Nosotros decimos, el desarrollo de las organizaciones es cambiante, pero cambia porque hay nuevas ideas, hay nuevos conocimientos, hay nuevos conceptos. ¿Cómo está nuestra organización en ese sentido? ¿Qué tanta apertura le estamos dando a las ideas? ¿Qué tanto aceptamos que otras personas vengan y nos planteen formas diferentes de hacer? Las escuchamos, les cerramos la puerta de entrada, las oímos por educación y no consideramos lo que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Esta es parte de la discusión que vamos a tener en las reuniones donde están siendo semipresenciales o en la reunión en línea que los instructores desarrollarán, donde están los temas centrales de la reunión presencial virtual. Las respuestas que tengamos nos van a llevar a un tema. ¿Qué tan comprometida está o qué tan comprometido está el personal de la organización con ella? Nos habla Nuria Chinchilla, que es una doctora que tiene bastantes años escribiendo sobre el tema de compromisos. Nos habla sobre 3 vínculos de pertinencia con las organizaciones. El primer vínculo de pertenencia tiene que ver con el interés que tengo por trabajar dentro de la organización. Y entonces lo que yo encuentro como respuesta precisamente a ese interés que tengo, pues es el salario. ¿Cuánto me van a pagar por hacer las cosas? ¿Por qué? Porque yo tengo necesidades que satisfacer. Y esas necesidades son extrínsecas, es decir, son necesidades de supervivencia. Yo necesito comer, necesito mantenerme, tengo una familia, tengo que estudiar, tengo que hacer muchas cosas y este trabajo me da para ello, y entonces las necesidades que yo cubro son de tipo material. Si me gusta, si me satisface, si me siento
a gusto en el trabajo, muchas veces no es tan importante. A mucha gente lo que le importa es cuánto va a ganar. Aunque todos los días venga a disgusto con el trabajo, pero sabe que gana bien, entonces viene. Y nosotros podemos decir que ahí, pues realmente el compromiso con la organización es muy bajo, porque cuestiones que tengan que ver la organización, que me demanden más tiempo del que me pagan, no puedo tenerlo. Generalmente este tipo de personas se mueve, insisto, por la retribución que recibe y además pasa por un proceso de reclutamiento y selección. Cuando esto se da, hablamos que los motivos por los que la persona está es por el interés. Hay un segundo motivo que Nuria Chinchilla nos anuncia, y es cuando las personas tienen adhesión con la organización. No solamente es lo material, es la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, de tener una formación que les permita crecer. Las necesidades a satisfacer ya no solamente son de tipo material, ahora son de tipo psicológico. ¿Por qué? Porque tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi persona, y por tanto los motivos son intrínsecos, nacen de mí. Entonces me interesa saber de la organización, cuál es su espacio, cuál es su información, en dónde se plantea. Tener personas con adición sería ya un asunto bastante ventajoso. Hay un tercer vínculo de pertenencia, que este sería lo deseable, que las personas se identifiquen con la organización. No solamente se adhieren al proyecto, sino que forma parte de su vida. El compromiso es alto y entonces podemos hablar aquí de lealtades. Ser leales a la institución. ¿Por qué? Porque satisface lo material, satisface la necesidad de crecimiento personal, pero además me hace sentir bien. Las necesidades son afectivas, mis motivos son trascendentes por pertenecer a la organización. ¿Cuáles son las acciones que lo refuerzan? Hablan de la organización, despliegan sus objetivos, la presentan en los espacios en donde ellos se presentan. Noten por favor que entonces tenemos como tres alternativas o tres caminos en donde nosotros podemos hablar qué tanto sería fácil o difícil vencer la resistencia de las personas al cambio. ¿Es el único elemento que nos obstaculiza el rompimiento de rutinas defensivas del compromiso? No. Tenemos otro elemento que tiene que ver con el compromiso que tenemos con la organización. Y resulta que los compromisos tienen que ver con expectativas nuestras que pueden ser explícitas o pueden ser implícitas. Las implícitas son las que pertenecen a nosotros. Y entonces, si los compromisos de la organización son mis compromisos, hablo de un acuerdo psicológico y en donde el comportamiento que yo tengo hacia la organización tiene formas muy particulares de expresarse. Uno es leal con la organización, está unido, hay afecto con ella. Eso se da cuando los compromisos son personales. No siempre se da así. A veces somos parte de la organización, pero nuestro compromiso no está tan cercano a ello. Hay expectativas explícitas. Es lo que todo el mundo cree, lo que todo el mundo piensa, entonces yo me sumo. El acuerdo que se da aquí es a través del contrato que firmamos con la organización, y mi compromiso en ese contrato son cumplir con los compromisos que tengo establecidos. Pueden darse o no identificación de objetivos, puede darse o no un involucramiento en las actividades. Lo que sí se da sin falla es la actividad en el trabajo, porque mi búsqueda es cumplir con el compromiso que el contrato dice que tengo.
Estas son, en términos generales, las condiciones que se nos están planteando para considerarlas en las rutinas defensivas. Tengo una pregunta de Norma que nos habla acerca de por qué menciono tanto el cambio y qué significa el cambio. El cambio es un tema que no es nuevo, se da desde los filósofos presocráticos y de hecho el cambio y no cambio ha marcado el devenir de la sociedad, de la humanidad por muchos años. En el periodo originario de la sociedad que nos toca vivir, los primeros filósofos fueron Parménides y Heráclito. Heráclito particularmente, en contraposición con Parménides, dice que nada es permanente a excepción del cambio. Para Parménides era lo contrario. El ser humano es inmutable y por tanto no se puede modificar. Nótese que el tema del cambio es el tema central. Schopenhauer, uno de los científicos de la Edad Media, nos planteaba que el cambio es la única cosa inmutable. Siglo XVIII, siglo XIX, hablamos ya siglo XX, en esta realidad. El cambio es la única cuestión que no cambia y por tanto vivimos en el cambio. ¿Por qué hablo del cambio? Porque si nosotros insistimos en las viejas fórmulas que han hecho grandes a nuestras instituciones, seguramente estamos en el camino del fracaso. No hay nada más estruendoso que actuar con las estrategias que nos dieron éxito en el ayer y que hoy son el gran fracaso sonado. ¿El cambio es automático en una organización? No. En realidad el cambio tiene formas diferentes de realizarse. Nosotros hablamos de tres tipos de cambio. El cambio que es evolutivo, el cambio revolucionario y el cambio sistemático. Cuando nosotros hablamos, voy a empezar por el segundo, por el cambio revolucionario, hablamos de un cambio que se da de un día para otro. Y yo quiero mencionarles a todos los que pertenecemos a los institutos tecnológicos y centros del Tecnológico Nacional de México, que la experiencia la vivimos en el 2004 y la volvimos a vivir en el 2006, 2005, 2006. En el 2004 transformamos los paradigmas educativos. Y de un periodo escolar a otro dejamos de ser profesores y nos convertimos en acompañantes, en facilitadores. Pero no solo fue el nombre. Nos dijeron a los viejos profesores que ya no podíamos enseñar, porque el aprender era la tarea del alumno, así que el facilitador ayuda al alumno a aprender. Esto se dio en el 2004. Del 2004 al día de hoy han pasado casi 13 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya se dio el cambio? Porque si era un cambio revolucionario era de un día para otro. Y resulta que van a encontrar que no ha sido totalmente hecho el cambio. Hay otro tipo de cambio que es el cambio sistemático. El cambio sistemático es cuando el cambio es acordado, cuando hay periodos para ir haciendo las cosas, y entonces en este sentido pareciera ser que todo mundo sabe que el cambio está en proceso. Me pregunta Roberto, a propósito de lo que estamos hablando, que ¿cuál es ese cambio sistemático? Precisamente estoy hablando de él y quiero referir lo que Roberto me señala, que dije que iba a dar dos ejemplos. El otro ejemplo que quiero dar es el cambio sistemático,
que se nos da en el 2006. Los tecnológicos operaban con la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, CEIT, hasta que en el 2006 se cambia y desaparece la subsecretaría a la Subsecretaría de Educación Superior, donde hoy día estamos concentrados. Las formas de operar eran muy diferentes. No era para nosotros el CONACYT lo que hoy significa. En esos entonces no teníamos los perfiles PROMEP, en aquel entonces PROMEP, hoy PRODEP. Nuestros programas tenían formas diferentes de acreditar, incluso los exámenes de admisión eran diferentes. ¿Cómo se financiaban? A través del COSNET. El COSNET era el organismo que apoyaba económicamente a las instituciones para hacer estos cambios. Cuando nos integran a la Subsecretaría de Educación Superior, lo primero que se da, y lo resentimos, es el COSNET no existe para tecnológicos. Y entonces los recursos que ahora podamos acceder hay que competirlos. Pero hay que competirlos con el sistema de educación superior en lo general, no entre nosotros. Y resulta que las reglas del juego estaban planteadas desde finales del 98 y 7 años después entramos a una dinámica en donde estamos en ese proceso. Los perfiles PRODEP siguen muchos tecnológicos batallando porque sus profesores se conviertan. Programas acreditados es algo en lo que hemos venido trabajando. Cuerpos académicos se están dando en el posgrado, en la licenciatura no. A eso me refiero, Roberto, a que los cambios sistemáticos se van acordando, pero son a más largo plazo. Hay un tercer cambio, que es un cambio que ni lo reconocemos porque ese es su propósito, es el cambio evolutivo. Charles Lindblom, que es el autor de esto, por lo menos de los estudiosos de la transformación, nos dice que este es un cambio que se da de manera tan pequeña que la organización no siente que cambia. Y a mí me gusta mucho citar un ejemplo a este sentido a propósito del gasolinazo. Los sexenios anteriores se han caracterizado por no modificar de manera tan fuerte como lo estamos viendo hoy los precios de la gasolina. Incorporaban mensualmente un incremento de centavos, de forma tal que no nos dábamos cuenta que tanto cambiaba de enero a diciembre. Pero no fue un año, fueron 2, 6, más años. Y hoy día nos mantienen un tiempo sin alterar el precio de gasolina y de un día para otro sube 2, 3 pesos. La gente lo resiente. No lo resentía a pesar de que es el mismo volumen de incremento. Lo que sucede es que teníamos un cambio evolutivo y nos lo cambiaron ahora por un cambio revolucionario. Esa es la diferencia. En todos los casos es el cambio, es cómo se da. Los cambios donde emergen de manera inmediata las rutinas defensivas es en el sistemático y en el revolucionario. Y en el evolutivo, cuando la organización se da cuenta que esto existe. Esas rutinas, ¿qué son? Son formas mecánicas que las organizaciones tienen establecidas y que se resisten a las nuevas verdades, a los cambios. Tienen muchos argumentos porque las cosas no deben de cambiar. Hay mucha gente que nos dice, es que es un error cambiar las cosas mientras no fallen. Cuando fallen las cambiamos, pero cuando fallen ya estamos perdidos, porque no estamos fallando en un proceso, estamos fallando en la formación de seres humanos. Y por tanto tenemos que buscar estrategias para romper esas rutinas defensivas. Ante la más mínima percepción de una amenaza, la organización reacciona. Reaccionamos cuando empezamos a ver los cambios que se estaban dando de dejar de pertenecer a la CEIT y pertenecer a la educación, a la Subsecretaría de Educación Superior. Reaccionamos con el proyecto de competencias. Al día de hoy seguimos reaccionando. Argumentamos,
Nuestros alumnos prefieren profesores que les enseñen, no profesores que los lleven a investigar. Esas son las rutinas defensivas. Cuando la protección de estas pautas que tenemos se dan, hablamos de rutinas defensivas, en los términos que lo hace Chris Argyris. ¿Cuáles son ejemplos de rutinas defensivas? Muy a propósito viene el tema porque José Luis y Mari nos están preguntando a qué me estoy refiriendo con las rutinas defensivas. Evitar y evadir. Prefiero darle vuelta a una situación para no enfrentarla. No significa que la situación que tengo que enfrentar desaparece, significa que yo no quiero enfrentarla, porque me estoy defendiendo, alguien más lo va a hacer, yo no lo puedo hacer en este momento. Esa es una posibilidad y esa es una rutina defensiva. Cuando se es cabeza en una organización o en un grupo y la gente de repente no está muy de acuerdo con el planteamiento que les estamos haciendo respecto a un proceso, entonces actuamos con mano dura y de forma pesada. Nos encanta decir, bueno, ustedes puede que no estén de acuerdo, yo tampoco, pero nos lo dicen de arriba. Y entonces hay que hacerlo. Esa es una manera, precisamente, de defender nuestra posición. Y lo vamos a hacer porque así se dijo que se va a hacer y punto. Hay ocasiones en que nosotros acomodamos los puntos de vista de los demás para no tener conflicto con ellos. Eso a veces nos encanta hacer, estar de acuerdo con todos. El problema es cuando se nos juntan todos, porque entonces tenemos que decir con quién estamos de acuerdo. Y somos muy hábiles en ese sentido. Es que en realidad lo que yo estoy pensando abarca lo que todos ustedes piensan. Y entonces, como no hay convicción, yo dejo libre mi posición, pero no enfrento las nuevas formas que tenemos. Hay ocasiones en que abogamos sutilmente por nuestra posición. Es que estoy con ustedes, pero entiéndanme, yo soy el que tengo que hacer cabeza frente a la autoridad. Así que les pido que me ayuden. Abogamos por nuestra posición. Hay otras ocasiones en que definitivamente no queremos ni discutir porque sabemos que llevamos las de perder. Así que convertimos todo problema en algo indiscutible. Vamos a hacer esto y perdónenme, hoy no voy a abrir el debate porque es una orden que llegó para hacerlo. Entonces evitamos la situación de conflicto porque estamos defendiéndonos hasta ese punto donde la rutina defensiva nos proteja también, no solo a los demás, también a nosotros. Hay otra rutina que es reiterada. Yo creo que nos sucede todos los días. Algo no funciona como esperábamos, algo no sale como esperábamos. Hay un compromiso que no se hizo como esperábamos. Y nosotros sabemos que formamos parte de esa responsabilidad. Y resulta que cuando alguien nos lo marca, en lo primero que pensamos es, ¿a quién le echo la culpa? Es que fulano dijo esta otra cosa. Es que el reloj se atrasó, por eso no chequé a tiempo. Es que había una de carros que imposibilitaron que yo llegue. Es que ahorita me acabo de enfermar y ya no puedo continuar. Hay una serie de situaciones que tratamos de localizar para cubrir nuestros errores y luego cubrir nuestro encubrimiento, porque esto es interesante. A veces buscamos validar lo que estamos cubriendo con los demás y entonces les preguntamos, ¿verdad que cuando venías, tú vienes en el mismo camino, qué tal estaba el tráfico? Ambos llegaron tarde, no podían decir cosas diferentes, pero ya nos cubrimos. O sea, estás dándote cuenta que lo que yo estoy diciendo, el otro también lo vivió. Entonces ya estamos limpios. Rutinas defensivas. Estamos llegando casi al final.
Otra rutina defensiva que es muy reiterada es lo que se llama el fenómeno del callar. Y esto implica una manera de evaluar nuestras conversaciones de acuerdo a lo que decimos en nuestras conversaciones privadas. En este sentido, cuando nosotros no decimos nada, una posibilidad es que nos callemos o una posibilidad es que guardemos silencio. En ambos casos nosotros estamos hablando de las conversaciones que sostenemos y no son las conversaciones con los demás. El callar, de acuerdo a Putman, involucra reconocer que algo que está presente en nuestras conversaciones privadas no se expresa o revela en conversaciones públicas. Nuevamente tenemos la participación de Mari, donde nos está preguntando de qué estamos hablando con conversaciones privadas y con conversaciones públicas. Nosotros somos, lo habíamos comentado levemente el tema pasado, nosotros somos seres duales. Nosotros tenemos permanentemente en nuestra cotidianeidad dos tipos de conversación. La conversación privada, que es lo que nosotros pensamos, sentimos, creemos de ciertas cosas, pero eso es lo que nosotros pensamos, creemos y sentimos, que no necesariamente es lo que expresamos cuando expresamos lo que estamos diciendo. Lo que expresamos hacia los demás es la conversación pública. Esta que nosotros pensamos que los demás esperan oír de nosotros, aunque yo pienso algo diferente. Pero si digo algo diferente, entonces voy a armar aquí un conflicto y yo no quiero eso. Mejor me quedo callado. Nos callamos cuando lo que nosotros pensamos no coincide con lo que se expresa públicamente, pero no lo decimos. ¿Por qué no decimos lo que pensamos muchas veces? Porque no queremos tener problemas, no queremos tener conflictos. No puedo decir lo que voy a decir para hacer quedar mal a otro. Prefiero callarme. Si nos damos cuenta, este es tipo particular de no decir, de callar. En realidad es un callar lleno de expresiones al interior de nosotros. Nos crean desazón. De hecho, nuestros rostros, cuando estamos callados, tienen características muy particulares de tensión. Porque no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no te lo puedo decir. Eso es callar. Cuando yo converso y guardo silencio, en realidad es que estoy de acuerdo con lo que la persona que está hablando en este momento está diciendo. No tengo nada más que agregar. El rostro, la corporalidad está quieta, no tiene alteraciones. En realidad no tengo problema con ello. Nos interesa el callar, porque el callar es una rutina defensiva. Es no querer otra vez entrar a abordar las cuestiones que me causan desazón. Las razones del callar son emocionales, si nos dimos cuenta. Y callamos por temor a las represalias. Si es mi jefe, ni modo que le diga que esté equivocado o que yo pienso cosas diferentes. Prefiero no decir nada. Y la otra es que juzgo que de decir lo que pienso, las consecuencias pueden ser peligrosas. Y sobre todo peligrosas para mí, porque a lo mejor estoy en contradicción con alguien que es todo un maestro de la disciplina. Esas son las rutinas defensivas. ¿Cómo impactan esas rutinas en las organizaciones? Voy a mostrarles 2 o 3 ejemplos muy sencillos. Pensemos en la conversación y la acción entre 2 personas. Llamémosle observador A
y observador B. Y lo que hace el observador A es una acción A, y lo que hace el B es una acción en B. ¿Cómo actúa el observador A? De acuerdo a lo que conoce, lo que piensa, cómo cree y cómo interpretó que las cosas deben hacerse. Esa es la acción que realiza A. Pero cuando B la observa desde sus propias particularidades y de su propia interpretación. Y entonces actúa en consecuencia a lo que él piensa. Resultado: la mayoría de las veces las acciones que hace A y que hace B en realidad no son las mismas, porque cada uno interpretó desde su propio bagaje la acción en cuestión que se está discutiendo. Este fenómeno que se da a nivel personal también se da dentro de la organización. Dentro de la organización hablamos de dos situaciones: el gerente y el equipo. ¿Qué es lo que el gerente piensa de su equipo? Valora el involucramiento de los equipos, pero duda de sus competencias. Es decir, yo creo que son buenos, pero no sé si esto que no habían hecho lo vamos a hacer. Y luego teme poner al equipo en una posición defensiva si se los dice. Entonces trae como un gran problema en la cabeza. Dice que pueden, pero tiene sus dudas y no se las dice porque entonces siente que se van a poner a la defensiva. ¿Qué hace en este caso el gerente con el equipo? Delega la tarea, pero en cuanto ve que algo no funciona, él se pone de cabeza en el equipo. Y esconde sus dudas, esconde sus inquietudes. Eso es lo que generalmente se hace. ¿Qué es lo que el equipo piensa? Él duda de la seriedad del compromiso que el directivo o gerente le está planteando. Y temen también que si eso se manifiesta, el directivo vaya a pensar que no quieren trabajar. Así que operan. Y cuando operan, ¿qué es lo que hacen? Intentan imaginarse lo que el director quiere. Y entonces a cada paso le preguntan si es así como lo quiere. No toma decisiones propias y esconde las inquietudes cuando lo que el equipo propone no es lo que el directivo quiere. Pero como lo dice el directivo, entonces hagamos lo que el directivo quiere. Estos son los efectos de esas rutinas. Resultado final: lo que el directivo quiere y hace es diferente a lo que el equipo quiere y hace. ¿Por qué? Porque cada quien escondió, precisamente por las rutinas que tiene, sus inquietudes. ¿Cómo resolvemos esto? A través de generar rutinas creativas. Rutina creativa significa transformar los hábitos de resistencia en hábitos de proactividad. Los tipos de rutina creativas que son reconocidos aparecen en 3 niveles. Por un lado, las rutinas operacionales. Esta es una transformación de bajo nivel, son rutinas comunes, actividades diarias, que transformarlas en rutinas operacionales significa transformar la operación del trabajador, solo la parte mecánica. Hay un segundo nivel, cuando esas rutinas no solo buscan que las cosas sean como se espera que sean, sino que se mejore lo que se mejore lo que se tiene. Y entonces hablamos de rutinas de mejora, rutinas de segundo nivel. Estas determinan de qué manera podemos alcanzar los cambios que se vienen dando en el entorno, y dentro de la rutina operacional las adaptamos simplemente. Vemos que hay cambios, cambiamos nuestra forma de trabajar, segundo nivel, como rutinas de mejora. Muchas veces nos quedamos ahí. Nuestros sistemas de mejora tienen que ver con alcanzar los cambios que ahora se plantean. Hay un tercer nivel, y con esto cierro la sesión,
que son las rutinas creativas. Las rutinas creativas son de alto nivel. Es en donde no solamente se mejora la rutina que se tiene establecida, sino que se sustituye. Hablamos de cambios de paradigmas, cambios en las formas de hacer las cosas, y alteramos deliberadamente las rutinas operacionales buscando que se dé un cambio en el accionar de la organización. Carlos Matus, uno de los expertos en planificación estratégica, nos habla de un concepto que él acuña como alteraciones deliberadas a los procesos. Las alteraciones deliberadas a los procesos no solamente mejoran las cosas, cambian radicalmente las formas de hacer. Las rutinas defensivas no queremos equilibrarlas, no queremos anularlas, queremos cambiarlas, cambiar nuestra organización de un paradigma con rutinas defensivas a una organización con rutinas creativas. Aquí quiero dejar el tema. En las sesiones que vamos a tener de interacción, el trabajo colaborativo nos va a permitir desarrollar este tema a más profundidad. Yo les agradezco su atención y los esperamos en el tema número 3 que realizaremos más adelante. Muchas gracias.